Buenos días, chicos. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre los conceptos de velocidad, aceleración y movimiento. Si bien los conceptos de velocidad y movimiento ya los trabajamos la semana pasada, creo que no les di más bien no les hice un video en el cual les explicaba un poco mejor a qué nos referimos principalmente cuando hablamos de movimiento y velocidad en física. ¿Sale? Entonces, bien, empecemos con movimiento. ¿Ok? ¿Qué es el movimiento en física? La mayoría de nosotros, pues creo que estamos un poco familiarizados con este término, ¿sale? Para la mayoría de nosotros es como muy normal hablar de movimiento. Al final todos nos movemos. Nosotros nos movemos, vemos a un carro moverse, vemos a los animales moverse. Todo el tiempo las cosas se están moviendo. Pero en física, ¿qué es moverse? Y el movimiento en física, en pocas palabras, lo vamos a definir como el cambio de posición de un objeto. Simplemente así de esa manera lo vamos a definir. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, yo estoy en este punto ahorita. Si yo quiero llegar al otro extremo del pizarrón, tengo que caminar. ¿Ok? Aquí yo ya me moví. Para nosotros es muy normal hacer esto, ¿no? Caminar, todo el tiempo caminamos, todo el tiempo nos estamos moviendo. Pero en realidad lo que yo hice fue cambiar mi posición. Yo estaba en una posición aquí y lo que hice fue trasladarme a otra posición. Acá. Movimiento en física, como les había dicho, es el cambio que experimenta un objeto o el cambio de posición que experimenta un objeto. Yo estaba en un punto A, aquí en este extremo del pizarrón, supongamos un punto A, y me moví a un punto B, ¿sale? Al otro extremo del pizarrón. Estaba en una posición A y cambié mi posición a un punto B. Eso es moverse, o como se define el movimiento en física. El cambio de posición de un objeto, de un punto a un punto B. Así es como vamos a definir nosotros el movimiento en física. Y pues para nosotros, como les había dicho, es como muy normal, muy cotidiano hablar de movimiento. Todo el tiempo nos estamos moviendo. Este plumón, si yo lo paso de este lado, ya lo moví, cambié su posición. Estaba en un punto A y lo cambio. Va a seguir esta línea y lo muevo a un punto B. Punto A, punto B. Moví el plumón de un punto a un punto B. Cambié su posición. Aquí hay algo que debemos de notar y creo que no se los había mencionado. Si nosotros no nos movemos, no cambiamos nuestra posición en punto A, si yo dejo aquí el plumón y el tiempo pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que ustedes quieran, y este sigue aquí, no se mueve de este punto, vamos a decir que el cuerpo está en reposo o no se mueve. En física vamos a decir, cuando un cuerpo o un objeto no se mueve, vamos a decir que está en reposo. ¿Sale? El tiempo pueden pasar semanas, años, siglos, y si este plumón no se mueve, quiere decir que está en reposo. Entonces, cuando un objeto no cambia su posición, decimos que está en reposo. Cuando cambia su posición de un punto a un punto B, decimos que ese objeto se movió. Por objeto me refiero a cualquier cosa. Un plumón, una pelota,
nosotros. Cuando digo objeto me refiero a cualquier cosa. Entonces, eso es movimiento en física. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de velocidad? Hablar de velocidad implica moverse. Si nosotros no nos movemos, si un objeto no se mueve, está en reposo, no tiene velocidad. Entonces, velocidad implica moverse. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo. Yo estoy aquí en un punto A, me muevo a un punto B, camino, ¿ok? A un punto B, al otro extremo del pizarrón, me moví, pero el moverme va a generar o va a implicar que yo tenga una velocidad. ¿Qué velocidad? No lo sé. Supongamos que de aquí a acá hay 50 centímetros, ¿vale? Entonces pongo mi cronómetro. A la de 3 avanzo. 1, 2, 3. 1, 2. Tardé 3 segundos en llegar al otro extremo, ¿vale? 3 segundos. Es lo que me tardé en llegar, en recorrer estos 30 centímetros. Entonces mi velocidad va a ser 50 centímetros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a recorrer 50 centímetros en 3 segundos. ¿Sale? También voy a ver. Aquí está. ¿Cómo vamos a definir la velocidad entonces en física? La velocidad se define como el cambio de posición de un objeto en cierto tiempo. Yo cambié mi posición de un punto A un punto B en cierto tiempo, que fueron 3 segundos. ¿Ok? La velocidad la vamos a definir como el cambio de posición. Déjalo escribo. En cierto tiempo. Entonces, velocidad lo definimos como el cambio de posición de un objeto en cierto tiempo. ¿Ok? Así vamos a definir en física la velocidad. Y para la velocidad vamos a tener una expresión matemática. La velocidad la vamos a... Déjenlo apunto acá. La velocidad la vamos a definir. La velocidad de un objeto va a estar definida por la siguiente ecuación. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir esto? B es velocidad, D es distancia y T es tiempo. La velocidad de un objeto va a ser igual a la distancia que recorra en cierto tiempo. El cambio de posición de un objeto en cierto tiempo, T. Así vamos a definir de manera matemática la velocidad. La vamos a calcular de esta manera. Entonces, de manera muy general, la velocidad así la definimos en física. Voy a borrar esto. Ok. Dejen, escribo acá. Distancia sobre tiempo.
y vamos a tener algo que se llama velocidad instantánea. Esa la vamos a definir. Aquí D y X es lo mismo, denotan distancia, ¿vale? Nada más que aquí la pinto como D y aquí como X. Pero D y X es distancia. La velocidad instantánea va a ser la velocidad que va a tener un objeto en un tiempo muy chiquito. Pueden ser un segundo o menos de un segundo, 0.1 segundos, 0.5 segundos. Va a ser, como lo dice, en un instante. Un instante puede ser, como les digo, 0.1 segundos, 0.2 segundos. Un instante es un lapso de tiempo muy pequeño. Y lo vamos a definir. Este triangulito que ven aquí, lo que significa es diferencia, ¿vale? Este triangulito significa diferencia. Esto quiere decir que aquí voy a tener una diferencia o una resta de una posición final menos una posición inicial entre una diferencia t final menos tiempo inicial. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos, vuelvo a lo mismo, un punto A y un punto B. Y tenemos, no sé, una abeja, ¿vale? Una abeja. Yo quiero calcular la velocidad instantánea de esta abeja en este punto, un punto C, ¿sale? Quiero calcular la velocidad instantánea de la abeja en recorrer esta distancia. Entonces, supongamos que aquí supongamos que este punto A son 5 centímetros y este punto C son 10 centímetros, ¿vale? Esta distancia la recorre en un instante de tiempo, 0.1 segundos, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad instantánea de esta abeja, pues nada más sustituimos en esta ecuación. X final, la posición final, son 10 centímetros, menos la posición inicial, que son 5 centímetros. Supongamos que aquí son, no sé, 5 segundos, y aquí hay 3 segundos. Entonces esto va a ser igual a 5 centímetros, 2 segundos. Su velocidad instantánea va a ser 5 medios centímetros sobre segundo. Esta va a ser su velocidad instantánea de la abeja. Esta. Entonces, si se dan cuenta, aunque hablamos de velocidades, las ecuaciones no son las mismas. Aquí, como les digo, estamos calculando velocidades en instantes de tiempo muy pequeños y esta velocidad es para tiempos más grandes. Pueden ser minutos, horas, ¿vale? Entonces, velocidad instantánea es para tiempos muy pequeños en distancias muy pequeñas, y esta velocidad es para tiempos más grandes en distancias muy grandes. De esta manera entonces definimos la velocidad. Y la aceleración, ahora, ¿cómo vamos a definir la aceleración? Al igual que la velocidad, aceleración implica velocidad
Y como ya les había dicho, velocidad implica moverse, movimiento. ¿Vale? Entonces ya les dije que si yo me muevo o si un objeto se mueve, eso va a implicar que el objeto tenga una velocidad. Algo que aquí, se me olvidó mencionarles. Rápido. La velocidad siempre es constante. Siempre es constante. Y esto ténganlo muy presente. ¿A qué me refiero con constante? Para nosotros poder hablar que un objeto tiene una velocidad, significa que el objeto siempre se va a estar moviendo a la misma velocidad, sin importar cuánto tiempo pase. Supongamos que un carro, ¿vale? Un carro, un carro, ¿vale? Tiene una velocidad de 5 kilómetros por hora. Este carro se va a mover, supongamos que se pudiera mover por un día completo. Este carro va a tener durante todo ese día la misma velocidad. Se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover. Así hasta que termine todo el día. Cuando digo que la velocidad siempre es constante, es que sin importar cuánto tiempo pase, el carro va a tener la misma velocidad. Después, en una hora va a tener una velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Vale? En una hora. Luego pasan 2 horas y el carro vuelve a tener la misma velocidad. Luego pasan 3 horas y el carro sigue teniendo la misma velocidad. Pasan 4 horas y el carro tiene la misma velocidad. Y así. Hasta pasan 24 horas y tiene la misma velocidad. La velocidad siempre es constante. Para hablar que un objeto tiene una velocidad, eso implica que la velocidad siempre va a ser constante. Y ahorita van a ver cuando les enseñe las gráficas a qué se refiere con que la velocidad es constante. Y la gráfica de la velocidad y de la aceleración son gráficas muy distintas, pero ahorita lo van a ver. Entonces, bien, como les estaba diciendo, moverse implica que yo tenga una velocidad. Cambiar mi posición, moverme, implica que yo tenga una velocidad. Pero ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi velocidad? Yo me muevo de un punto A otra vez a un punto B. ¿Vale? Yo me estoy moviendo. Cambio mi posición, pero yo me muevo con la misma velocidad siempre. Estoy cambiando mi posición, pero mi velocidad siempre es constante. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si no solo cambio mi posición, sino también cambio la velocidad? ¿A qué me refiero? Voy lento y luego voy rápido. Voy lento y luego voy rápido. Ahí ya estoy cambiando mi velocidad. Es muy diferente a tener una velocidad constante, que yo vaya constante. Siempre es constante mi velocidad. Me estoy moviendo. Eso es muy diferente. Aquí va a ser esto. Y mover. Hacer esto. Cuando yo hago eso, mi velocidad ya está cambiando. Un cambio en la velocidad va a implicar que yo me esté acelerando. La velocidad
es el cambio de el movimiento o el cambio de posición de un objeto en cierto tiempo. La aceleración la vamos a definir. La aceleración es el cambio de velocidad en cierto tiempo. Entonces aquí vayan encontrando esas diferencias. Velocidad, cambio, lo pongo, cambio de posición en el tiempo. ¿Vale? Velocidad es el cambio de posición en cierto tiempo. Y la aceleración va a ser el cambio de la velocidad en cierto tiempo. Yo muevo acá y lleva una velocidad constante. ¿Vale? Estoy cambiando velocidad, estoy cambiando mi posición. ¿Vale? Pero me estoy moviendo de manera constante. Estoy llevando una cierta velocidad constante. Ahí estoy definiendo velocidad. Cambio de posición en cierto tiempo. Ahora pasemos a aceleración. Hay que acelerar el plumón. Voy lento y luego rápido. Ahí ya lo aceleré. Voy lento y voy rápido. Voy lento y voy rápido. Ahí ya hubo un cambio. Supongamos aquí. Aquí va a haber, en este punto, va a haber un cambio. Va. Ahí lleva velocidad constante y lo acelero. Velocidad constante, cambio su velocidad. Velocidad constante y cambio la velocidad. Estoy acelerando ya mi plumón. Aceleración es el cambio de velocidad en cierto tiempo. De esa manera vamos a definir aceleración, velocidad y movimiento. Ahora vamos a ver cómo se ven la aceleración y la velocidad de forma gráfica. Para la velocidad, primero hay que pintar la gráfica de la velocidad. ¿Vale? La gráfica de la velocidad va a ser de la siguiente forma. Y lo pinto con otro color. En la gráfica de velocidad vamos a graficar tiempo contra posición. ¿Vale? Es posición en metros y tiempo en segundos. La gráfica de la velocidad se ve así. Es una línea recta, ¿vale? Con una cierta pendiente. Con pendiente me refiero a la inclinación que tiene la recta, pero es una línea recta. La gráfica de la velocidad y la gráfica de la aceleración la vamos a ver de la siguiente forma. Igual va a ser posición contra segundos. Vale. Sí, aquí es posición. ¿Y cómo se va a ver la gráfica?
de esta manera. Es una curva. La velocidad es una línea recta porque es constante. Cuando nosotros graficamos la velocidad que tiene un objeto, vamos a obtener algo de este estilo. Porque como les había dicho, la velocidad siempre es constante. Aquí, cuando grafiquemos la aceleración de un objeto, vamos a obtener esta curva. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos haciendo cambios de velocidad. Constante y luego lo acelero. Constante y luego lo acelero. Estas aceleraciones, estos cambios bruscos que estamos teniendo, están representados en esta gráfica, en el hecho de que se está curvando, mientras que aquí nos estamos moviendo lento, constante, 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 constante. Siempre nos vamos a estar moviendo constante, velocidad constante. Aquí no, aquí vamos acelerando, aquí no, aquí aceleramos. Entonces cuando ustedes lo grafiquen, lo van a ver. Por ejemplo, en 2 segundos se va a mover 2 metros. En 4 segundos se va a mover 4 metros. En 6 segundos se va a mover 6 metros. En 8 segundos se va a mover 8 metros. Velocidad, en otras palabras, quiere decir recorrer distancias iguales, intervalos de distancias iguales en tiempos iguales. Estoy recorriendo 2 metros en 2 segundos, luego vuelvo a recorrer otros 2 metros en otros 2 segundos, recorro otros 2 metros en 2 segundos, recorro otros 2 metros en otros 2 segundos y así. Recorro 2 segundos, 2 metros, 2 segundos, 2 metros, 2 segundos, 2 metros. Eso quiere decir que sea constante, recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Y aquí es muy diferente. Aquí puedo recorrer 2 metros en 2 segundos, pero el próximo punto ya no va a ser igual que este, ya no van a ser 4. Aquí pueden ser 10, pueden ser 8 metros y los recorro en 10 segundos. Y luego aquí pueden ser 20 metros y los recorro en 30 segundos. Aquí ya no estoy recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Aquí estoy recorriendo distancias distintas en tiempos distintos. Eso implica acelerarse. Visto de esta manera, velocidad lo podemos definir también como recorrer distancias iguales. Aquí son de 2 en 2, 2, 4, 6. En tiempos iguales, también 2, 4, 6. Velocidad, visto de otra manera, es recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Acelerar, visto de otra manera, es recorrer distancias diferentes en tiempos diferentes. Aquí de 2 metros paso bruscamente a 8 metros y de 8 metros paso a 20 metros. Aquí de 2 segundos paso a 10 segundos y a 30. Aquí en un inicio recorro 2 metros en 2 segundos. Y como mi objeto está acelerado, va a recorrer ahora 8 metros en 10 segundos y luego 20 metros en 30 segundos. Recuerden entonces, velocidad es recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Aceleración es recorrer distancias diferentes en tiempos diferentes. Y entonces vamos a ver un ejemplo de cómo graficar cuando nos dan datos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en su libro ustedes tienen la siguiente
siguiente tabla. ¿Vale? En la hoja 26. Bueno, esto yo se los dejé de tarea, pero los voy a hacer un ejemplo, ¿no? Ejemplo. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo que va a ser parecido al que yo les dejé de tarea. A los que les dejé de tarea. Entonces, nos van a dar una tabla con datos y nosotros tenemos que graficar esos datos. Y vamos a ver si habla de velocidad o de aceleración. Entonces, la tabla consta de posición y tiempo. La posición está dada en metros y el tiempo está dado en segundos. Esta X simplemente no es por, no significa por ni nada. Este X significa posición y esta T significa tiempo, ¿vale? Entonces, esto, bueno, para que no se confundan, X de M significa posición medida en metros. Si yo pusiera X de km es posición medida en kilómetros, ¿vale? Entonces esto significa posición medido en metros y esto significa tiempo medido en segundos. Tiempo medido en segundos. Esto significa, si yo pusiera T de HR, esto sería tiempo medido en horas. O si yo pusiera T min, tiempo medido en minutos. Entonces eso significa el tiempo y el tiempo se está midiendo en segundos. Es posición. La posición se denota por X y está medida en metros. Entonces, para que no se confunda. Entonces, bien, la tabla nos da los siguientes datos: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pongámosle 12. Y aquí le ponemos, nos da 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿vale? Entonces nos da esos valores y nos pide que grafique estos valores. Pintamos nuestra gráfica. Cuando vayamos a graficar, lo primero que debemos de hacer es pintar nuestro eje coordenado. En el eje vertical vamos a poner la posición, se van a graficar posiciones, y en el eje horizontal vamos a graficar tiempos, ¿vale? Y dividimos nuestro eje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Aquí van a ser 3, bueno, sí, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33. Aquí ponemos 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18.
¿vale? Entonces ya nada más lo que tenemos que hacer es ubicar estos puntos. En X, en la posición, ¿qué punto tenemos? 2. Y le corresponde un tiempo de 3 segundos. Aquí va a estar. En la siguiente posición tenemos 4 y le corresponde un tiempo de 6 segundos. Aquí va a estar. En la siguiente posición, 6 metros, le corresponde un tiempo de 9 segundos. Siguiente posición, 8 metros, y le corresponde un tiempo de 12 segundos. Siguiente posición, 10 metros, y le corresponde un tiempo de 15 segundos. ¿Vale? Y la última, 12 metros, le corresponde un tiempo de 18 segundos. Y lo único que hay que hacer simplemente es unir estos puntos. ¿Vale? Y como vemos, es una línea recta, lo que nos quiere decir que esta gráfica es de velocidad. Es una gráfica de velocidad. ¿Vale? Estos datos corresponden a la velocidad de un objeto. Ese objeto puede ser, no sé, una persona caminando, un carro, una bici, lo que sea. Aquí está recorriendo distancias iguales de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, van aumentando de 2 en 2, distancias iguales lo está recorriendo en tiempos iguales. Aquí los tiempos van aumentando de igual manera, 3, luego aumenta otros 3, otros 3, otros 3, otros 3 y otros 3. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Corresponden a los datos de una velocidad de un objeto y nosotros lo graficamos y en efecto obtenemos una recta y la recta es característica de una gráfica de velocidad. ¿Vale? Entonces así es como ustedes lo tienen que hacer con su tarea. Yo les di tablas, si no mal recuerdo, ya con los datos, y lo que tienen que hacer es exactamente eso. Pintar su eje coordenado, recuerden, eje vertical X, posiciones, eje horizontal, tiempos, dividen sus ejes como ustedes gusten y lo único que tienen que hacer es localizar los puntos 2, 2, 3, 3, 4 con 6, 6 con 9. Es lo único que tienen que hacer para la velocidad. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una gráfica con para aceleración, una gráfica de aceleración. Pues los dejo así, voy a cambiar simplemente estos y estos los cambio. Entonces recuerden, para la aceleración los tiempos ya no van a cambiar de igual forma, van a variar. Esto, por ejemplo, no sé, 3 y luego aumentamos a 9 y luego aumentamos a 25 y luego aumentamos a 40 y luego a, no sé, 60 y luego a 100, supongamos, ¿no? Entonces, bien, aquí vamos a pintarlo de
10, 20, 30, 40, 50, 60, de 3 en 3. No, sí, 3, de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Sí. No, yo creo que sí de 10 en 10 para que quepan todos. Entonces va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Tenemos 2, lo va a recorrer en 3 segundos. Aquí son 10 segundos, entonces el 3 va a estar como por aquí. ¿Vale? Luego recorre 4 metros en 9 segundos. Y el 9 va a estar como por acá. Luego recorre 6 metros en 25 segundos y el 25 está como por acá. Más o menos. Luego recorre 8 metros en 40. ¿Vale? Luego recorre 10 metros en 60. Luego recorre 12 metros en 100. Y entonces lo que es que aquí está un poco a ver,